Muy buenas tardes, amigos de Literatura Visión. Un programa más, ya vamos llegando al final del mes de noviembre, se está acabando el año. Y bueno, en algunos sitios como en este, el frío ya se hace notar, ya llegó el invierno y no nos queda más remedio que aceptarlo hasta que llegue la primavera, esperar con siempre, como es la esperanza. La esperanza no se pierde nunca. Nunca. Entonces, bueno, como habrán visto, ya comenzamos con un video como siempre. Y ahora vamos a trabajar en el día de hoy con un tema que es bastante interesante y del que nos es necesario tocar, porque hoy día las cosas van cambiando, la humanidad va teniendo diferentes aspectos de puntos de vista, y los que estamos aquí en esta plataforma donde queremos expandir nuestro idioma, nuestra cultura, llevarla a todos los sitios que sea posible, tenemos la obligación, el derecho de tratar este tema para un resurgimiento de la conciencia humana. Entonces, vamos a ver cómo comenzamos. Y hay un tema muy interesante. Ustedes van a recordar, algunos, los que son católicos, los que no, quizás lo han oído. Y es una frase que es el principio de una poesía. Y dice: hazme instrumento de tu paz. Esta fue una oración por la paz que se le atribuye a San Francisco de Asís, uno de los santos de la Iglesia Católica. Este es un poema escrito probablemente a principios del siglo XX, pero atribuido hasta fines de este siglo al fraile italiano Francisco de Asís, nacido en el año 1182 hasta 1226. Este rezo se volvió una oración tradicional por la paz. Él mismo suele relacionarlo a San Francisco de Asís, gracias a que el difunto Papa Juan Pablo II lo rezó en 1986 frente a millones de representantes de diferentes religiones de todo el mundo. En esa conferencia para rezar por la paz, el Papa lo asoció a este santo. Han pasado 36 años desde que el Papa Juan Pablo II invitó por vez primera a los representantes de las religiones del mundo a la ciudad de Asís para una oración por la paz. ¿Qué ha ocurrido desde entonces? ¿A qué punto estamos hoy esta causa por la paz? Hagamos un poco de historia. ¿Desde cuándo comienza a visualizarse la idea de la paz en el mundo? Según lo que sabemos, la escuela epicúrea fue fundada en el año 306 antes de Jesucristo en Atenas por el filósofo Epicuro, el cual enseñó en ella que la felicidad humana, el placer, era el verdadero fin de toda filosofía. Pero el placer duradero, que emanado de los puros y nobles gozos mentales, conduce a la paz espiritual y por consiguiente a la felicidad. Desde entonces, el mundo comienza la búsqueda del mejor camino que lleve al encuentro con la paz. Entre ellos, la educación. La cultura de los pueblos sería uno de los más posibles y más cercanos, si lo analizamos desde sus raíces. ¿Cuál es la verdadera posición mundialmente reconocida para exterminio de los vicios que interrumpen los caminos de la humanidad? Indiscutiblemente consideramos que es la educación. Citamos: trabajar por un proceso educativo que signifique contribuir a dejar el peligro de la guerra, poner fin al desarrollo de las zonas empobrecidas del planeta, enseñar desde y para la no violencia, aprender a considerar el conflicto si sabemos resolverlo sin recurrir a la violencia, integrar al alumnado en un proceso de transformación de la sociedad hacia la justicia y
la armonía. A través de la educación y en las aulas escolares se encuentra la forma ideal para propiciar el desarrollo de habilidades y la adquisición de herramientas que permitan a los pueblos convivir de forma pacífica o, lo que es lo mismo, vivir sin violencia. Este proceso lleva implícito la asimilación de valores como la justicia social, la igualdad, la solidaridad y el respeto a los demás. Vicent Fisas, en su texto Educar para una cultura de paz, hace alusión específicamente a la violencia cultural, que es lo opuesto a la cultura de paz, y se expresa en simbolismo como religión, ideología, leyes, medios de comunicación, educación, entre otros aspectos, con la finalidad de legitimar la violencia directa y estructural. Con la educación se busca deconstruir esta violencia cultural arraigada a un sistema de control de dominación masculino que se mantiene desde siglos. Y es ahí donde entra en juego la principal herramienta que hace evolucionar la cultura en una sociedad: la educación. Esta permite capacitar sin ningún tipo de excepción, desarrollando capacidades y competencias necesarias para una sana convivencia, fundamentada en principios y valores éticos. Una manera efectiva, por tanto, de llegar a ser ciudadanos comprometidos con el cambio social y la construcción de la paz es a través de la promoción y el desarrollo de un sistema educativo que institucionalice este concepto, donde se enfatice y se provea de las herramientas ideales para entender la paz en la vida de los centros escolares, teniendo en consideración la adquisición de valores para el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la cooperación y solidaridad entre los pueblos, el respeto al medio ambiente y el desarrollo sostenible. Al procurarnos por establecer estos vínculos, la paz mundial o paz en la tierra, estamos enfocando el concepto de un estado ideal de felicidad, libertad y paz entre todas las personas y naciones en la tierra. Esta idea de la no violencia mundial es una motivación para que las personas y las naciones cooperen, ya sea de manera voluntaria o en virtud de un sistema de gobernanza que impida la guerra. Todo luce muy interesante, pero ¿cómo conseguir la paz mundial? ¿Y qué podemos hacer cada uno de nosotros para lograrlo? Son muchos los caminos que conducen a Roma, es un viejo adagio, pero el de la educación, es uno de ellos, y por lo tanto vamos a explorar algunos aspectos como base de esta estructura. La educación como tal. Según Delors, en el año 1996 dijo: al permitir a todos el acceso al conocimiento, la educación tiene un papel muy concreto que desempeñar en la realización de esta tarea universal. Ayudar a comprender el mundo y a comprender a los demás para comprenderse mejor a sí mismo. Por eso se considera que en la educación formal como tarea social guiada por la sistematicidad y propósitos definidos, se ha de fortalecer la idea de que lo que las personas requieren son oportunidades de aprender procesos de construcción y búsqueda del saber, de reconocimiento propio y convivencia, quizás sin dejar de lado la información saber. Conseguir la paz mundial suena en un sueño idílico y utópico. Existen tantos conflictos y tanta desigualdad en el mundo que plantearse este objetivo parece exageradamente ingenuo. Sin embargo,
Nunca ha habido en la historia de la humanidad tanto potencial para conseguirlo. La Organización de Naciones Unidas ha definido unos objetivos para el año 2030. Esta es una pequeña guía para conseguirlos, empezando por cada uno de nosotros. El Objetivo de Desarrollo Sostenible de las 16 de las Naciones Unidas, paz, justicia e instituciones fuertes, pretende promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia a todas las personas y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Está enmarcado dentro de la agenda del 2030. Pero nosotros, ahora, ¿qué hacemos para comprender profundamente los conceptos de justicia, inclusión, paz y su relación con los sistemas gubernamentales? ¿Cómo conocemos lo que realizan otras personas o grupos para poder colaborar y caminar con ellos en una misma unión? Existen varias formas dentro de las cuales podríamos integrarnos a estas filas por nosotros mismos. Por ejemplo, debemos mirar nuestras propias posibilidades. Consideremos las oportunidades para que esto pueda conseguirse, generando el enorme valor de la confianza en la sociedad y creando condiciones para mejorar la transparencia y la responsabilidad individual y social, expandiendo nuestra cultura y con ella los valores intrínsecos en cada una de ellas. Nuestra voz puede y debe escucharse si la alzamos con valentía y con seguridad. Magnífico. Hasta aquí mi participación. Le dejo la lectura a nuestra querida María Josefa. Buenas tardes, queridos amigos. Hoy, con orgullo y con mucho amor, continúo el tema de hoy, que es súpermente interesante, y espero que quede en el corazón de todos y cada uno de ustedes, porque cada uno debe comprometerse con este tema. ¿Cómo integramos la cultura como herramienta para lograr la paz dentro de la educación? Según Luis Recasens Siches, el hombre tiene la cualidad exclusiva de que su vida no es nunca virgen y primigenia, sino que resulta del depósito material y espiritual acumulado por las generaciones anteriores. En tanto, los animales, fuera de sus instintos primarios fijados biológicamente, tienen que inaugurar su propia existencia, los hombres disponen de ese legado material y espiritual que nos condiciona y pesa sobre nuestras vidas y conciencias. En relación a eso, Julio Fernández Bolt nos aclara que ese legado histórico que el hombre recibe tanto en lo material como en lo espiritual, y que lo debe concientizar y tomar de forma racional, es su cultura, la cual debe ser asimilada en el proceso de formación del sujeto, por lo que cada una de las generaciones debe repasar y reevaluar el camino que ha conducido a la humanidad hasta su presente. También en este sentido, la Enciclopedia Salvat afirma en Monitor 1966-171, en el sentido más tradicional, cultura coincide casi con educación intelectual y moral del hombre, y por tanto, hombre culto es el que participa de los más altos valores conservados por la tradición intelectual y moral de cierto grupo conocido como sociedad. Desde esta perspectiva,
La cultura es, sobre todo, la formación ideal de la personalidad. La cultura no es básicamente expresión, creación o representación, sino proceso social de producción. No se debe reducir a fenómenos solo de tipo artístico o literario. La cultura debe ser entendida en su dimensión más abarcadora, como toda la obra creada por el hombre a lo largo de su historia. La cultura nos da una identidad y nos ayuda a formar el carácter, los valores compartidos a través de la comunidad o de grupos sociales en el que estamos, nos dan un sentido de presencia. Cuando a las palabras de Hilda Taba, el concepto de cultura es un concepto antropológico, básico. Finalmente, este concepto es algo que el hombre adquiere al vivir en sociedad. Conoce la cultura a través de sus relaciones con las otras personas por interacción e imitación. Muy importante eso. Los valores culturales son elementos determinantes dentro del crecimiento de las civilizaciones, ya que permiten fortalecer la identidad colectiva de los ciudadanos y fomenta el progreso socioeconómico. Los valores culturales no solo cambian dependiendo de cada país, también pueden modificarse según la época en que se vive. Cuando la cultura de un país determinado posee los valores de la educación, quiere decir que da importancia a que sus ciudadanos estén informados y tengan conocimientos sobre las distintas áreas del saber. La educación potencia las capacidades y talentos de cada persona, pero también permite domesticar o refinar sus instintos básicos inherentes en su cultura. La tradición engloba la cosmovisión, las prácticas sociales y lingüísticas, los rituales y las costumbres de cada región, las cuales fueron obtenidas de generaciones anteriores. La importancia de este valor radica en la posibilidad que les ofrece a las comunidades de conocer sus propios orígenes. El humanismo fue un movimiento filosófico, intelectual y cultural que se inició en el siglo XIV en Italia y se difundió por el resto de Europa entre los siglos XV y XVI. Significó un cambio radical con respecto al pensamiento medieval que imperaba en Europa, además de ser una de las causas del surgimiento de la Edad Moderna. El humanismo se enfoca en la capacidad de los seres humanos de conocer el mundo e interactuar con él mediante la razón. Se difundió rápidamente a partir de la intervención de la imprenta y la formación de academias, espacios de discusión de las nuevas ideas. Las universidades continuaron la tradición escolástica, excepto algunas como Padua y Bolonia, que incorporaron los principios humanistas. El interés por el conocimiento y la representación de lo humano tuvo como consecuencias el desarrollo. El interés por el conocimiento y la representación de lo humano tuvo como consecuencias el desarrollo de innovaciones científicas y técnicas. Se produjeron grandes avances en matemáticas, astronomía, anatomía y medicina. También se aplicaron nuevos conocimientos en la representación artística. El pensamiento humanista dio lugar al surgimiento del Renacimiento en la cultura. Entendido así,
El humanismo trata de exponer y difundir con mayor claridad el patrimonio cultural. El individuo correctamente instruido permanece libre, plenamente responsable de sus actos en la creencia de su capacidad de elección. Las nociones de libertad o de libre albedrío, de tolerancia, de independencia, de apertura y de curiosidad son efectivamente indisociables de la teoría humanista clásica. Otra alternativa es la de enfocarnos en el estudio de grandes promotores de la paz, que pasos dieron para lograr ser escuchados. John Galton, conocido como el padre de los estudios de paz. ¿Por qué se llamó así? Padre de los estudios de paz. Es por ese logro pionero temprano que Johann Galton es conocido internacionalmente hoy, un poco más de 50 años después de que él lanzara los estudios sobre la paz como un campo académico de investigación, que se estima que más de 500 programas académicos en universidades de todo el mundo ofrecen cursos en este dominio. Y así, señores, dejo la continuación de este maravilloso tema a nuestra querida compañera Aurea Fernández. Muchas gracias. En la década de 1970, Johann Galtung comenzó a estudiar la paz desde una perspectiva sociológica de ciencias políticas y de relaciones internacionales. En la década de 1970 llegó el momento de profundizar sus indagaciones sobre las condiciones, formas y efectos de la paz, con los instrumentos conceptuales del estudio de las religiones, la economía y la pedagogía. De estos estudios se desprenden dos conceptos: estudio de paz negativa, cómo reducir, eliminar las relaciones negativas; estudio de paz positiva, cómo construir relaciones cada vez más armoniosas; y los estudios de paz y conflicto, viendo la violencia, guerra como las señales de humo del fuego subyacentes de un conflicto. Y eso conduce a un enfoque importante de la paz negativa: eliminar el conflicto resolviéndolo, o más modestamente transformándolo, para que las partes puedan manejarlo de manera no violenta, con empatía mutua y con creatividad. El 15 de diciembre del año 2017, Johann Galtung, sociólogo noruego considerado como el padre de la teoría y estudios sobre la paz y sus conflictos, recibió el Premio Nobel del Pueblo, en conformidad con el testamento de Alfred Nobel, que otorga anualmente el Grupo de Paz sueco en Orust. Junto a él conforman el grupo Noam Chomsky y Jeremy Corbyn. ¿Qué es el Premio Nobel de la Paz? El Premio Nobel de la Paz, en Noruega y en sueco Nobels Fredspris, es uno de los 5 premios Nobel que fueron instituidos por el fabricante de armamento, inventor e industrial sueco Alfred Nobel, junto con los premios en física, química, fisiología o medicina y literatura. Se otorga anualmente desde 1901, ha dejado de otorgarse con algunas excepciones, a la persona que haya trabajado más o mejor en favor de la fraternidad entre las naciones, la abolición y reducción de los ejércitos alzados y la celebración y promoción de acuerdos de paz. Según el testamento del propio Alfred Nobel, por voluntad de Nobel, quien los recibe es seleccionado como el Comité Noruego de Nobel, un comité de 5 personas determinado por el Parlamento noruego.
El Nobel de la Paz de 1985, otorgado a un grupo de médicos que se opone a la guerra nuclear. El Comité Nobel del Parlamento noruego otorgó ayer el Premio Nobel de la Paz correspondiente a 1985 a la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, IPPNW, por la importante tarea de información y concienciación sobre las catastróficas secuelas de la guerra nuclear que a nivel mundial cumple dicha organización, según declaró el presidente de dicho comité, el noruego Egil Arvik. Dentro de este grupo de médicos prestigiosos, nombraremos a uno especialmente muy conocido dentro del mundo de la poesía y la pintura. Nos referimos al doctor Ernesto Kahn, que es su diálogo para lograr la paz dijo y citó: no se trata solo de resignarse y renunciar a la violencia, sino de buscar un contrato social para la armonía. Es así como el médico y poeta habló de la importancia de que los distintos actores de la sociedad deben sentirse responsables en buscar una solución a través de la educación y de la responsabilidad que genere conciencia. Es el trabajo de arena, pero sin ello no se construye ningún edificio. Y cuando uno busca en el espejo plebeyos y príncipes, creyentes y no creyentes, políticos y pueblo, cada uno cuando busca el mejor espejo encuentra su conciencia. Y en ese silencio de la conciencia es donde tiene que empezar a asumirse la responsabilidad social. Quizás el hecho de que estemos frente al hecho de la destrucción total nos va a llevar a un pacto universal en la búsqueda de la armonía. Ernesto Kahn, académico de honor de la Real Academia Europea de Doctores de Barcelona, 1914, insiste en la necesidad y la urgencia de educar en la paz y la tolerancia para evitar las guerras que amenazan la humanidad, sin que el progreso ni las lecciones del pasado hayan servido para poner fin a nuevos conflictos. El preámbulo de la Carta de la UNESCO establece las guerras nacen en la mente de los hombres. Por lo tanto, es en la mente de los hombres donde hay que construir los baluartes de la paz. Una nueva cultura de la educación para la paz hacia el amor, la armonía y la tolerancia es el gran desafío para los intelectuales, señala el pensador en el artículo Paz, su significado en la actualidad, de reciente aparición. Presidente Ejecutivo Colegiado, UHE, Unión Hispanoamericana de Escritores, vicepresidente primero de la Academia Mundial de Arte y Cultura, Congreso Mundial de Poetas afiliados a la UNESCO, presidente de Israel, Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear y delegado a las recepciones del Premio Nobel de la Paz 1985. Profesor emérito, don Ernesto Kahn, Facultad de Medicina, Universidad de Tel Aviv, Israel, director académico de cursos en Salud Galilei Instituto, académico de honor, Academia Internacional de Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades. Autor de 14 libros de medicina y literatura y más de 200 artículos científicos sobre temas de su especialidad: Seguro Nacional de Salud, Medicina del Futuro, Epidemiología, Atención Primaria de Salud, Violencia y Responsabilidad Social y Ética Médica en publicaciones científicas de renombre mundial y ensayos literarios. Bueno, hasta aquí hemos hecho un ensayo más o menos
de lo que es la paz, hablando sobre el Dr. King, poeta. Las poesías de su libro Paxaporte fueron traducidas a 11 idiomas en Mongolia, Alemania, España, Yugoslavia y Argentina. Su libro Genocidio fue traducido a 3 idiomas y elegido por los festivales del libro en Mongolia, Alemania, España, Yugoslavia y Argentina. Autor seleccionado en 15 ediciones del libro Nueva Poesía Hispanoamericana por Lord Byron Ediciones, que es una publicación en la que se encuentran los más destacados exponentes de la poesía contemporánea en castellano. Poemario universal también, poesía iberoamericana del siglo XXI. Actualmente, en este momento, se pasea por tierras argentinas como presidente de la Coalición Internacional ICP, presentando conferencias sobre la paz en el mundo actual. Literatura Visión y la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, desde esta su casa, se complace en saludarle, deseándole éxitos en esta nueva iniciativa por la paz mundial. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos escuchado hasta aquí, y seguimos con nuestro programa de Literatura Visión. Y como siempre, ahora viene nuestro queridísimo Luis Alberto Ambrogio en su ciclo de poetas puertorriqueños, presentando a Luis Palés Matos, conocido por su poesía afroantillana. Adelante, doctor. Bienvenido. Bienvenido. Ya estamos acá, doctor. Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra en esta tarde? ¿Y cuál es el poeta? Me encuentro muy bien, y espero que ustedes también todos se encuentren muy bien. Usted, el equipo nuestro y toda la audiencia que nos está acompañando esta tarde. Por supuesto que sí. Bueno, ¿cuál es el poeta que lo acompaña en este viaje en el día de hoy? Bueno, en este viaje, y concentrándonos en Puerto Rico, como fue en el segmento anterior, voy a hablar de Luis Palés Matos, que es un gran escritor, novelista, poeta, y también trabajó como un periodista, porque como digo siempre cuando me preguntan, ¿y usted vive de la poesía? Siempre digo, sí, vivo de la poesía, pero tengo que ganarme de la vida de otro modo, y así fue como este gran poeta Luis Palés Matos realmente hizo su vida. Inició su actividad literaria a los 17 años, publicó su primer libro de poemas. Primero inició con lecturas de Julio Verne y Hoffman, entre otros, pero básicamente él fue un autodidacta. Pero luego dirigió varios y contribuyó con varios periódicos y diarios, como El Pueblo, de su ciudad natal. Él nació en Guayama el 20 de marzo de 1898 y falleció en el año 1959. También como periodista trabajó para El Imparcial o Puerto Rico Ilustrado, estos entre muchos diarios. Y luego también trabajó en oficinas como actor de teatro, incluso fue secretario del presidente del Senado. Su vida tiene una serie de sucesos que son importantes destacar. Por ejemplo, él se casó y su matrimonio duró solamente un año porque su esposa falleció de tuberculosis en el año 1919, un año después. Pero luego se encontró en la capital de Puerto Rico con José Diego de Padró, y ellos empezaron luego a trabajar juntos y representaron el comienzo de la poesía de vanguardia en este país, en Puerto Rico, y conocido el movimiento de ellos como tiepalismo, que era como una especie de combinación de los nombres de ellos dos. Y una de las características de esta poesía y de este movimiento de vanguardia
es la sonoridad y musicalidad de los versos. Él también fundó, luego en el año 1923, en Santo Domingo, el periódico Los Seis, con el periodista y poeta español Juan José Llobet. En esa década de los 20 participó en una actividad política bastante convulsa en Puerto Rico, integrándose en la Alianza Puertorriqueña, siendo su gran orador. Y en esta época también desarrolló lo que luego se llamaría la poesía negra o el verso negro, que manifestaba, digamos, una visión de la cultura negra puertorriqueña, integrada dentro de la originalidad de sus obras, con esos sonidos que antes indiqué tan armoniosos. Y algunos autores destacan la influencia que ejerció él, y efectivamente esto soy testimonio porque yo sé que en Argentina pues era reconocidos, pero él ejerció una influencia sobre autores en Sudamérica y sobre todo como Nicolás Guillén. Luego se casó en 1930 y como actor tuvo un gran éxito interpretando el papel protagonista en El Grito de Lares del autor puertorriqueño Luis Llorens Torres en 1929. A veces, digamos, lo que existía anteriormente, la poesía negra o el verso negro, en ese sentido ha sido un poco controversial, porque él no era afroamericano, pero sin embargo cultivó esta cultura y después le llegó él más bien se identificó como exponente de la poesía afroantillana y en ese sentido sí es considerado uno de los máximos exponentes de esta poesía. Él enseñó incluso en Nueva York, visitó Nueva York en 1950 y dio una serie de conferencias, lecturas, coloquios literarios, recibió numerosos diplomas y reconocimientos. El poemario que fue más premiado fue en 1937, llamado Tuntún de Pasa y Grifería. Consiguió el primer premio de literatura del Instituto de Literatura Puertorriqueña. Y también, bueno, varias otras son sus obras, pero lo que es interesante también en la vida de Luis Pález Matos es que nació en una villa, en un pueblito muy pequeño, pero es interesante que su padre, Vicente Pález Anés, y sus hermanos, Vicente y Gustavo Pález Matos, todos fueron poetas laureados de Puerto Rico. Y su madre, Consuelo Matos Vicil, también era una poeta. Voy a leer una serie de cosas. Yo creo que es interesante. Como dije anteriormente, su unión con José de Diego Padró, que crearon el movimiento del diepalismo. El movimiento produjo un manifiesto y un poema escrito en colaboración titulado Orquestación Diepálica, y lo publicó en el periódico El Imparcial en 1921. Después, como dije anteriormente, Nicolás Guillén era uno de los fundadores del movimiento literario conocido como negrismo, pero algunos de los poemas ahí de este grupo también, como dije anteriormente, provocaron algunas críticas de Matos, que era blanco, por su apropiación
de elementos africanos. Y después del libro de Tantún de Paz y Grifería, ahí ya se apartó un poco de este énfasis del negrismo y se concentró más en su obra antillana, que no enfatizaba temas de afroamericanos. De todos modos, ciertamente Luis Pález Matos es considerado uno de los líricos más importantes de Puerto Rico. Y en el año 1949, curiosamente, empezó a escribir ciertos poemas de amor a una mujer que él llamaba como Fini Melé. Y en 1955 publicó poesía, y hasta su muerte en el 1959 fue un profesor en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico. Murió de un ataque de corazón en Santurce, Puerto Rico. Y la influencia de él, como dije anteriormente, es importantísima, no solamente en las Antillas, en el Caribe, también en Panamá, Colombia, Ecuador, Uruguay, Venezuela, y también incluso en Argentina. Porque es curioso que él en el comienzo, a los 16 años, cuando publicó Azaleas en el 1915, como dije, y luego el Palacio en Sombras y Canciones de la Vida Media, eran más bien expresiones de una corriente modernista al estilo de Rubén Darío, pero la influencia más grande aparentemente en este modernismo fue la del argentino Leopoldo Lugones, un coterráneo mío. Así que eso es algo que destaco porque me llamó mucho la atención cuando lo dicen los críticos, destacan esta influencia. Bueno, voy a leer dos poemas de él, en el cual van a apreciar precisamente esa rima y esa armonía. Uno se llama Frontis, y dice así: Frontis, lector, vas a beber en una fuente donde al bajar el labio y la mirada encontrarás tu imagen retratada en la seda de su onda transparente. Vas a beber el agua de un torrente hecha de todo y en resumen nada, que sabe de la estrella inmaculada y de la cima negra y atrayente. Ese es mi verso, profundiza un poco, no compadezcas mi dolor si loco te lanza entre las sombras su saeta. Sigue a tientas quizás jazón perdido y toparás al cabo sorprendido el vellocino de oro del poeta. Como ven, es un soneto muy bien estructurado. El segundo poema, como ejemplo, se titula Fruta Prohibida, que también está estructurado como un soneto. Era la noche prétora de un delirio chispeante, era una indiferencia sonámbula y fragante, la muda indiferencia de los astros despiertos como un diluvio de ojos parpadeantes y abiertos. Era un vano de perfume de hembra en los jardines, bajo la enredadera de los blancos jazmines, y aquellas las estrellas nos miraban temblando, y vino el paraíso de anhelos suspirando. Y vino aquel deseo de la mujer primera, y tembló sorprendida la casta enredadera, en el febril incendio de nuestra edad temprana. Tú deshecha en querellas, yo en el amor ardiente, probamos los dulzores de la roja manzana y vimos como alegre silbaba la serpiente. Desde el comienzo, cuando falleció obviamente su esposa, su primera esposa, pero luego en los últimos días de la vida del poeta, de este gran poeta puertorriqueño, estuvo marcada por desdicha y hechos desafortunadas.
murió, como indiqué, su esposa prematura, y luego su primer hijo también dejó en él secuelas del dolor que se afianzaron luego de la pérdida física de su primera nieta, en la que él había colocado toda su ilusión. Y luego, un año después de que fallece su nieta, él fallece en el año 1959 a la edad de 61 años, dejando pues este maravilloso legado literario que podemos apreciar en sus obras y que realmente han tenido una gran influencia en la poesía de muchos poetas de muchos países latinoamericanos. Bueno, con esto cierro este paseo por Puerto Rico, y aquí no se acaba, porque luego en algún momento ya ven cómo estos dos poetas puertorriqueños tienen también parte de su vida en Estados Unidos, en Nueva York, que tiene más ciudadanos puertorriqueños que en Puerto Rico. Así que ya nos llegaremos a ellos en nuestros próximos paseos. Entre tanto, muchísimas gracias a todos ustedes y espero que hayan disfrutado de este encuentro con el poeta Luis Palés. Por supuesto que sí, y esperamos entonces que continúe otro ciclo el mes que viene. Muchísimas gracias, doctor, por su aporte, y por supuesto quedamos siempre a la espera de nuevos conocimientos, de nuevos poetas que usted nos traiga. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosalía, y gracias a toda la audiencia, y que tengamos unas hermosas fiestas, porque ya empieza la temporada de las fiestas. Sí, por supuesto que sí. Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós. Bueno, espero que les haya gustado. Está muy bueno el trabajo del doctor Luis Alberto en el día de hoy. Pero ahora vamos con los apuntes literarios con el doctor Jaime Cossack desde España. También debemos felicitar en este caso al doctor Jaime Cossack, porque recientemente recibió la investidura oficial de los académicos incorporados desde el 2019 en la entrega de galardones especiales en el Ateneo Mercantil de Valencia, y esto fue de manos de su presidente, el doctor José Hoyo Rodrigo. Muchísimas felicidades a todos los galardonados en este maravilloso evento en Madrid. Ya yo lo felicité. Bueno, entonces adelante a doctor Jaime, doctor Cossack, en sus apuntes literarios. Hola, buenas tardes desde Madrid. Soy Jaime Cossack y agradezco una vez más a doña Rosalía y su gran equipo por invitarme a participar de Literatura Visión. Siguiendo mi recorrido por cuestiones acerca de la escritura, hoy toca un poeta. Recordemos que poética, que es de lo que estaba hablando, es un término griego que traducido significa arte, técnica, teoría. El poeta es León Felipe, nacido en Tabarra, Zamora, en 1884 y fallecido en México durante su exilio en 1968. Y él decía: hay una fórmula para componer un poema, y es el camino de Prometeo. Esto es, robar el fuego a los dioses. Decía de la poesía: hoy por hoy, y para mí, la poesía no es más que un sistema luminoso de señales, hogueras que encendemos aquí abajo entre tinieblas encontradas para que alguien nos vea,
para que no nos olviden. Y todo lo que hay en el mundo es mío, y es valedero para entrar en un poema, para alimentar una fogata, todo, hasta lo literario, cuando arde y se quema. Y no vale más un proverbio rodado y consagrado que una imagen virginal, o un versículo de la Revelación no vale más que la última frase de la jerga de los suburbios. Todo buen combustible es material poético excelente. A propósito de esto, recuerdo a Nietzsche que decía: sé que en mi palomar hay palomas forasteras, pero se estremecen cuando les pongo la mano encima. Lo importante es esta fuerza que lo conmueve todo por igual, lo que viene en el viento y lo que está en mis entrañas. Este fuego que lo enciende, que lo funde, que lo organiza todo en una arquitectura luminosa, en un guiño flamígero bajo las estrellas impasibles. Y a propósito de León Felipe, Rafael Alberti escribió unas líneas. Es el más viejo, pero sin edad. La voz embravecida del viento. Es muy emotivo. El más exaltado, el más quijotesco cervantino de todos, que sintió su largo destierro de España como infinito cautiverio en Argel, blasfemando y gritando, arremetiendo con sus poemas contra los molinos, alzándose siempre heroicamente, sin perder el impulso de la sangre. Y bueno, es hasta aquí. Decía Gerardo Diego que creer lo que no vimos dicen que es la fe, y crear lo que nunca veremos, eso es la poesía. Muchas gracias y hasta la próxima. Bien. Hoy tenemos a un invitado muy especial, muy querido en nuestro grupo de acá desde la Junta Central de acá del estado de New Jersey en los Estados Unidos. Se trata ni más ni menos que nuestro queridísimo doctor Lucas Ramos, que viene de cuando en cuando, pero que es un gran amigo, un gran estudiante, un gran estudioso, un gran profesor de literatura. Entonces, adelante Lucas, bienvenido con tu trabajo que nos trae hoy la novela experimental. Muy buen tema, adelante. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos y volver a estar entre ustedes. Yo soy Lucas Ariel Ramos, vicedirector de la Delegación Córdoba de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional en el capítulo Argentina. Quisiera en esta ocasión compartir con ustedes y hacer una brevísima reseña comentada acerca de lo que ha sido la literatura experimental en esta historia del devenir literario a través de los tiempos. La literatura experimental nace en todo el mundo a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando ciertas técnicas novedosas comienzan a imponerse para renovar la gran novelística del siglo XIX, de Gustave Flaubert, de Balzac con su inmensa y perdurable comedia humana. Mención especial para los grandes creadores de los años 20, James Joyce, Hemingway, Marcel Proust, Kafka, Faulkner, Virginia Woolf, Macedonio Fernández, entre otros. Se podría decir que la novela experimental de los primeros años del siglo XX se produce por el cansancio de los lectores frente a la novela realista y social previa, la novela burguesa.
que había agotado también los recursos expresivos, pero se debe fundamentalmente atender al contexto. El nuevo siglo iniciaba con un conflicto bélico cuyas consecuencias trajo también a las vanguardias y a la impronta renovadora que cambió de lugar las cosas, instaurando de nuevo un nuevo paradigma y heredando al futuro muchas de sus técnicas y renovaciones. Tal vez las mismas que fueron necesarias para que el arte pudiera cambiar, para expresar y dejar testimonio de una realidad que ya había cambiado. Un tiempo nuevo se abría, geográfica, histórica, social, literariamente hablando. Podemos trazar un hilo fundacional en este proceso de desarrollo de lo experimental desde la Gran Guerra hasta la generación de escritores que dejó la Segunda Guerra Mundial. Hiroshima y Nagasaki cambiaron los tiempos para siempre, y no solo en narrativa, sino con el surgimiento del teatro del absurdo. Pero esa es otra historia. Un hito fundamental en la consagración de la propuesta experimental fue la novela Tiempo de Silencio de 1962 de Luis Martín Santos. Incluso autores de generaciones anteriores como Cela o Miguel Delibes también llegaron a formar parte de esta propuesta experimental. La mayor diferencia de la nueva novela experimental con la novela social precedente es la forma de contar la historia. Básicamente hace referencia a la técnica empleada para hacerlo. Incluso la novela que abrió el camino, como fue Tiempo de Silencio de Martín Santos, aún puede considerarse una novela social por su temática y ambientación. En cambio, las técnicas empleadas para su escritura son absolutamente diferentes. Algunas de estas características fundamentales y fundacionales de la literatura experimental podemos resumirlas entre las siguientes. Una desaparición del argumento clásico. La historia deja de ser una excusa para relatar los comportamientos sociales y demás, y todo contribuye a solventar las digresiones del autor. Una predilección a veces por la segunda persona, a un tú inexistente o por lo menos poco comprobable, un tú general, podríamos decir. Un uso totalmente extensivo del monólogo interior. Este monólogo interior presente en el Ulises de Joyce, por ejemplo, en Faulkner, en Virginia Woolf, y que también encuentra sus raíces en la literatura anterior e incluso anterior al mismo siglo XIX. Una aparición de significados simbólicos. Los relatos se convierten en alegorías de la condición humana. La misma alegoría que desde el realismo nos dejó Balzac con su Comedia Humana. Él pensaba desde su estética, de hecho, que la literatura debía mejorar el comportamiento de las sociedades. Una mezcla heterogénea de estilos y de géneros. Podemos ver novela negra, estilo directo, indirecto, podemos ver en la literatura experimental historietas, podemos ver ciencia ficción mezclada con realismo, etc. Un abandono de la tradicional división en los capítulos. Esto es visualmente y estructuralmente una nueva manera de estructurar, valga la redundancia, el tiempo narrativo. Una novela experimental que rompe con la tópica cronología lineal. De esto voy a hacer referencia en breves instantes. Un empleo abundante de imágenes y metáforas, una alteración del orden sintáctico oracional. Esto se ve sobre todo en la poesía experimental, en los poemas experimentales más que en la novela, pero también está presente sobre todo en autores como Eduardo Mendoza, el español Eduardo Mendoza. Un empleo abundante de imágenes y metáforas, una utilización de la parodia y la ironía, y la presencia de personajes con problemas de identidad, que intentan dilucidar la razón de su existencia. No olvidemos que era unos años esta generación de posguerra que posibilita el surgimiento del existencialismo con autores como Jean-Paul Sartre o el mismísimo Albert Camus. Miguel Delibes, Camilo José Cela, Jacques Kerouac, Georges Perec con su pequeña obrita que utiliza para describir a un París muy especial bajo un título que fue Tentativa de agotar un lugar parisino. Raymond Queneau, Italo Calvino,
no podíamos olvidarnos de Italo Calvino tampoco, y vuelve a Eduardo Mendoza y principalmente a una obra de él que fue Sin noticias de Gur. Eduardo Mendoza ha sido hace unos años el receptor del premio Cervantes de literatura, entre otras premiaciones importantes. Todas estas inquietudes fueron recogidas por John Barth en un ensayo de 1967 titulado La literatura del agotamiento, y que puede ser considerado como una especie de manifiesto del posmodernismo, aquel que tantos autores teóricos sitúan precisamente a partir de la década del 60. Novelas que se atrevieron a hacer algo que incluso hoy en día parece inconcebible: romper con la linealidad que impone el tiempo y por lo tanto el lenguaje que está sometido a él. El experimento más célebre es Rayuela, de Julio Cortázar, publicado en 1963, y que permite dos tipos de lectura completamente diferentes: la tradicional, desde el capítulo número 1 hasta el 56, y después otra alternativa propuesta por el mismo autor, comenzando por el capítulo 73 y siguiendo una especie de hoja de ruta, salteando los capítulos. Este lector salteado, propuesto ya por Macedonio Fernández en los primeros años del siglo XX, y que genera, como toda literatura experimental, un gran corte, una gran bisagra en cuanto al lugar del lector ante la obra literaria. Un lector activo, un lector partícipe, un lector cómplice de la escritura, así como lo soñó Julio Cortázar. Los años 60 supusieron un breve retorno a la época de esplendor del modernismo y una primera toma de contacto con el posmodernismo. En América Latina, Macedonio Fernández, Cortázar, Juan Carlos Onetti, el uruguayo, con su trilogía de Santa María, que reúne tres de las obras más importantes de Onetti, que transcurren en esta ciudad mítica e imaginaria: La vida breve, 1950, El astillero, de 1962, y Junta Cadáveres, de 1964. Bueno, García Márquez, Mario Vargas Llosa, y a este excelentísimo y exquisito escritor mexicano a quien admiro muchísimo, y que es Carlos Fuentes. Fue esta generación, precisamente, la que establece aún una continuidad, aquello sucedido durante el siglo XIX, que permitió que América Latina influyera y firmara con fuego, con el fuego de sus letras, la literatura y el devenir literario de toda la humanidad, que fue más conocido como el modernismo. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto volver a estar con ustedes y llegar de esta manera compartiendo esto que nos une y que nos gusta a todos, y que es la literatura. Un abrazo fraterno para todos. Ahora viene desde España. Viene las anécdotas del profesor con el doctor Juan Francisco Santana. Bienvenido, Juan Francisco. Adelante con su anécdota. Desde Gran Canaria, en este mes de noviembre, Juan Francisco Santana Domínguez para Literatura Visión y para todos sus seguidores. En esta ocasión quería hacer un trabajo que compartí con el alumnado y en las redes sociales el 8 de diciembre de 2013, pero que tiene una vigencia total con el día de hoy, ¿no? Se llama Reflexión sobre el mal de la guerra y sus nefastas consecuencias. Sobre la guerra se ha escrito tanto y por tantos que sería innumerable el número de reseñas al respecto, pero he querido compartir con ustedes, en estos momentos tan tensos que vivimos, algunas de esas frases u opiniones. Para comenzar, lo podríamos hacer con Samuel Butler, escritor, compositor y filólogo inglés del siglo XIX, que al respecto nos decía: se ha dicho que debe preferirse una paz injusta a una guerra justa. Desgraciadamente, los gobernantes de esos países que se erigen en defensores de la humanidad, sin serlo ni merecerlo, no han leído a Butler y siguen empeñados en resolver el conflicto de Siria con más violencia de la que ya ha padecido el pueblo sirio. Evidentemente, menos habrán leído a Lord Byron cuando en su poema satírico Don Juan nos dejaba esta afirmación: la sangre sirve solamente para lavar las manos de la ambición. La misma ambición desmedida e irracional
que ponen en juego los que nos demuestran que las vidas de los semejantes son meros números en su inmoral proceder de llevar a cabo sus injustas e innecesarias pretensiones. Más allá va en sus manifestaciones antibelicistas François Fénelon, escritor, teólogo y poeta francés del siglo XVII, en su obra Diálogos de muerte, cuando nos dice: la guerra es un mal que deshonra al género humano. No solo lo deshonra, sino que lo llena de vileza. Me ha parecido interesante para ilustrar esta reflexión sobre la guerra un significativo texto de Wenceslao Fernández Flores, escritor, humorista y periodista español nacido en La Coruña en el año 1885, que se puede leer en su obra Las 7 columnas. En la guerra hay crueldad, frío del corazón, desprecio para la vida humana, pero ira no. En las guerras la ira queda en los hogares y en las poblaciones, rugiendo, pero sin morder, fomentada por los gobernantes, por los oradores, por los periódicos. Al leer este texto podemos ver que nada ha cambiado y que los errores se repiten sin tener en cuenta a los que sufren en sus carnes la injusticia de la guerra. No a la guerra y sí a la paz, porque, como decía el dramaturgo y poeta alemán del siglo XX Bertolt Brecht, las madres de los soldados muertos son los jueces de la guerra. Más exactamente se podría decir que todas las madres, extensivo a todos los seres humanos que han perdido un hijo o un ser querido o han padecido los horrores de un conflicto bélico, son los que sufren en mayor medida esa barbarie, esa violencia irracional que no puede ser defendida por nadie que se precie de ser justo y solidario, de tener humanidad, y que será grabada a fuego en sus memorias. Su dolor y su tristeza pasarán de generación en generación para que no se olvide la atrocidad cometida. Esa memoria no se podrá borrar y las injusticias cometidas no se olvidarán, permaneciendo siempre latentes. Por todo ello, no a la guerra y sí a la paz y al diálogo. Es hora de que los seres humanos, incluidos los militares, se rebelen en contra de los mandatos del mal y se consideren contrarios a esas políticas venenosas que solo generan desolación. Desobediencia civil y militar para quienes no tienen respeto a la vida, no a la muerte violenta en ningún lugar del planeta, no al uso de armamento y sí a la solidaridad con los pueblos que lo necesitan, hoy más que nunca. Un abrazo muy grande desde Gran Canaria para el mundo. Muchísimas gracias a todos. Interesante. Entonces ahora lo que haremos es presentar los videos de Alba Learning. Como siempre, corre video. Buenos días a todos, estimados amigos de Literatura Visión. Quiero aprovechar la oportunidad que me brindan para invitarles a visitar nuestra biblioteca, en la que encontrarán libros y audiolibros de las más variadas temáticas y autores de todas las épocas y nacionalidades. Les ofrecemos poesía, ensayo, cuentos, novelas, todo lo que pensamos puede gustar a nuestros lectores y atraerlos para hacerles amar la lectura. Ese es nuestro único objetivo, el promover el amor por los libros y el respeto por los autores, muchos de los cuales casi han pasado al olvido, y son precisamente esos los que nosotros queremos rescatar para que los miles de lectores que nos visitan a diario puedan disfrutar de la belleza de sus obras. Cervantes, con su Don Quijote de la Mancha y las novelas ejemplares, Jorge Isaacs, con su novela María, Gustavo Adolfo Bécquer, con las rimas y leyendas, Santa Teresa de Jesús y cientos de autores más, le esperan en nuestra página.
Muchas gracias. Saludos y mis respetos desde España. Bueno, ya vamos llegando al final de este programa, que ha sido para nosotros un trabajo muy lindo. Hemos contribuido con muchas cosas interesantes que esperamos sean del agrado de todos ustedes, nuestros invitados que han dejado todo su conocimiento en estas presentaciones, y en el día de hoy han sido excelentes las presentaciones que se han combinado con estos presentadores, con estos invitados especiales de este programa. En Estelares, para terminar, traemos a Guinea Ecuatorial, a su director Antonio Okwé, quien nos trae como invitado de honor al profesor y sacerdote Luis María Odomeye. Espero que haya hecho bien la pronunciación, y que nos presentará una conferencia sobre la literatura oral y sus valores culturales. Bienvenido a los dos, al doctor Okwé y al profesor y sacerdote Luis María Odomeye. Adelante pues, y con esto terminamos en este día este programa dedicado a la paz y al conocimiento humano. Así es que esperamos que en el próximo capítulo tengamos nuevos invitados, nuevos trabajos para la satisfacción, el conocimiento de nuestras comunidades. Así terminamos. Hasta el próximo programa y, como siempre, vamos por más. Este jueves la antena continental de la EGLE ha vuelto a reactivar su programa Literatura Visión, con la grabación de un nuevo capítulo que también se publicará el próximo lunes, 21 de noviembre, en la página oficial de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional. Como invitado se ha tenido al profesor y sacerdote Luis María Odomeye, entrevistado por el director del capítulo, Antonio Juan Okwé, y han hablado sobre la importancia de la oralidad en la literatura escrita de Guinea Ecuatorial. Pero como hemos cogido ese sentido de la literatura oral, ¿qué es la literatura oral? Es aquella comunicación que nosotros tenemos oral, de boca, para comunicar a los demás, no por escrito, porque el escrito sería grafía, pero para nosotros los africanos de la República de Guinea Ecuatorial y con la lengua nuestra, decimos que sí, existe la literatura oral y hay literatura oral entre nosotros, fundamentalmente más que la gráfica. Con este programa se ha revelado una de las características de la literatura ecuatoguineana en el contexto de las literaturas hispánicas. ¿Cuál es su fuente de la oralidad? Entonces, español, en castellano puro, es todo lo que pertenece a España. Es la sustitución de todo lo que pertenece a España. La primera afección. Español también es todo lo que existe en España. Yo hablo español, dice el catalán. ¿Por qué? Porque el catalán, la lengua catalana, es de España. Luego es española. El gallego es español. Entonces, cuando nosotros hablamos del español y el castellano, el español, hay que verlo en la historia, fue Franco, el general Franco, que para unificar las lenguas y unificar la dictadura, impuso la lengua de Castilla, llamado el castellano, a llamarlo español. La EGLE trabaja en el buen uso y la depuración de la lengua castellana hablada en el contexto africano, manteniendo informada a la población sobre los diferentes cambios y las novedades que va sufriendo nuestra lengua común, han asegurado. Saludos queridos amigos de la AMI y amigas. Soy Antonio Juan Okwé, director del capítulo de la AMI en Guinea Ecuatorial. En los estelares de este episodio, nosotros queremos hablar de la importancia de la oralidad en la literatura escrita de Guinea Ecuatorial y tenemos como invitado al padre Luis María Odomeye. Permítanme hacerles una breve lectura de su currículum. El padre Luis María Odomeye nació el 21 de junio de 1944, eso en Gokuesen, un poblado perteneciente a la jurisdicción de la ciudad capital de la provincia de Quientem, eso en la región continental de Guinea Ecuatorial. A día de hoy tiene 78 años. Es sacerdote desde 29 de junio de 1972, por lo que lleva 40 años de sacerdocio. Entre sus múltiples estudios realizados podemos destacar
que el padre es licenciado en Teología Moral por la Facultad de Teología de Barcelona, también diplomado en Ciencias Sociales por el Instituto Católico de Barcelona. Además, es diplomado en Ciencias Sanitarias y de Educación, con especialidad en psicomotricidad, y ha realizado todos los cursos de doctoratura en moral por la Facultad de Filosofía y Teología de Barcelona, por lo que podemos decir que es doctor en moral sine tesi. Ha ostentado numerosos cargos en el seno de la Iglesia de Guinea Ecuatorial y en el sector educativo, de los cuales destacamos que fue vicario diocesano de Justicia y de Asuntos Matrimoniales de la diócesis de Bata, además de portavoz oficial de la Iglesia de Guinea Ecuatorial en los medios de comunicación social, programador nacional de las peregrinaciones a la Tierra Santa. Actualmente es profesor de Lengua y Literatura, Filosofía, Historia y Técnicas de Comunicación en la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial y en otras instituciones educativas públicas y privadas del país. Además, es director fundador de la Academia de Formación Profesional LARVI. También el padre en cuestión ha trabajado en los medios de comunicación como corresponsal de la Radio Vaticano en Bata, además de creador de varios programas radiofónicos como Palabras en la Fiesta y Verdadero Dios y Verdadero Hombre. Como investigador y escritor, cuenta con más de 600 versos inéditos, varios ensayos, de los que se destaca el ensayo publicado en el año 2018, Cultura y Tradición en la Agonía de las Democracias Africanas, y otro ensayo muy conocido es El vocablo palabra creativ de paz. Entre otras obras se destacan El diario de una estudiante con problemas de amor, La libertad cristiana como llamada al servicio y No digas no al Señor. Es un privilegio para nosotros tener al padre Luis Mario Ndomaye, por lo que escuchamos lo que nos va a abordar. En primer lugar, también digo yo en primer lugar, agradezco a los medios de información y telecomunicación nacionales que nos propician siempre estos casos de hacer ver a la población la importancia, ya sea de la oralidad o de la grafía en la comunicación de la gente. La literatura oral. Nosotros, los que nos preciamos de alguna manera de ser intelectuales, el intelectual intus legere es el que ve las cosas a través de la razón, no a través de los sentimientos. Por eso nosotros, cuando me hablas de la oralidad, de la literatura oral, en principio, el que ha estudiado latín y ha estudiado el griego, tiene que hablar muy bien el español, el castellano, porque el español, el castellano, viene del griego y del latín. Entonces, cuando hablamos de la literatura oral, son lo que llamamos en filosofía y en latín términos totalmente contrarios. Son términos que se oponen. Literatura, ¿qué es? Litera, litere, que es letra. ¿Y letra qué es? Es un signo a través del cual tú quieres comunicar alguna cosa. ¿Y signo qué es? Algo que se hace con la mano, algo que se ve. Entonces, oral, viene de otra palabra, os oris, boca. No es un signo, sino a través del lenguaje. El lenguaje es un ruido que es por la boca. Os oris es boca. ¿Qué es boca? Es el conjunto de los labios, de la garganta, de los dientes. Son los que hacen que al exponer un ruido, el ruido no solamente es de los hombres, sino también de los animales. Pero el ruido de los hombres es lo que llamamos nosotros comunicación, es lo que llamamos lenguaje. Entonces, literatura oral, estamos hablando, son cosas contradictorias. Si es oral, no es literario. Pero como hemos cogido ese sentido de la literatura oral, ¿qué es la literatura oral? Es aquella comunicación que nosotros tenemos oral, de boca, para comunicar a los demás, no por escrito, porque el escrito sería grafía, pero para nosotros los africanos de la República de Guinea Ecuatorial y con la lengua nuestra, decimos que sí, existe la literatura oral y hay literatura oral entre nosotros, fundamentalmente más que la gráfica. La literatura gráfica viene de grafeo, grafo, grafen, escribir. Esta no nos ha servido para nada. Totalmente. La literatura oral,
que la literatura tradicional. La literatura oral es la que transmitimos nosotros a través de nuestra boca, a través de nuestro lenguaje, no gráfica, pero es exactamente igual. Y es a lo largo de los siglos que llevamos nuestra literatura. Lo que pasa es que nosotros hemos perdido de alguna manera la literatura oral. ¿Por qué? Porque en nuestra tradición no existía la literatura gráfica. Entonces, los que eran grandes literatos orales no sabían escribir de ninguna manera. Y entonces han llevado la literatura oral a través de los hijos, nietos y todo eso. Son los que han llevado esa literatura. Ahora, últimamente, es cuando queremos hacer la literatura oral traducida a la literatura gráfica, que es la literaria ordinariamente. Y generalmente, por ejemplo, los que han llevado esa literatura, han querido llevar esa literatura, en primer lugar vamos a hablar de este sacerdote Salvador Ndong. Fue el primero que hizo la mediatricidad de la literatura, no oral, sino gráfica, porque escribió la primera gramática. Y entonces en esa gramática es donde enseña todo lo que puede hacer para pasar a la gramática gráfica. Pero hay otros, ¿qué diré yo? Hay otros que han escrito ya, ¿qué diré yo? Por ejemplo, don Rosendo, tiene mucha literatura nuestra pasada a la grafía. Por ejemplo, hay uno cuando los combes luchaban, es de un combe, que también fueron de las primeras literaturas, sí, de Evita, sí, es el que hizo también. Por ejemplo, Asistencia, un tal Asistencia, era un periodista, también ha escrito muchas cosas de estas. Pero en realidad solamente todavía tenemos en la literatura oral, totalmente oral, de un sitio a otro. Lo que también hemos hecho un poco es esta literatura oral. Como los literatos orales nuestros no sabían escribir o no tenían tiempo de pasarlo a grafía, generalmente hemos cogido una cosa moderna, que es grabar, la grabación de sus cantos, de sus escritos, es lo que damos más importancia ahora. En realidad sí, la literatura oral en Guinea Ecuatorial. Lo que pasa es que nosotros, guineoecuatorianos, al pasarlo a la literatura que llamaríamos ahora universal, que es la gráfica, escritores, tenemos que tener un sentido muy importante como cosa práctica nuestra. Hay alguna literatura oral de las lenguas nuestras que cuando lo queremos pasar al castellano parece que se oponen. Y no deberían oponerse, sino nuestra singularidad debíamos improntarla a la realidad de la pluralidad de la literatura universal. Voy a poner un ejemplo. Nosotros decimos, yo voy en el Bibiyin. Este lenguaje de la literatura universal es imposible. Ir, existe movimiento, y movimiento es ir hacia un sitio. Y la estancia significa quietud. Yo estoy en el Bibiyin, yo no voy en el Bibiyin. Pero resulta que en el lenguaje, por ejemplo en el lenguaje Fang, cuando yo digo yo voy en el Bibiyin, no significa que yo hoy mismo salgo directamente hasta el Bibiyin, sino tenemos otro sentido, que es yo voy al Bibiyin y yo voy a estar quietud en Niefan, unos días en tal sitio. Entonces, este sentido de ir en castellano podría admitirse. ¿Por qué? Porque cuando tú traduces el Fang al castellano, yo voy en el Bibiyin, significa, tú quieres decir que yo voy al Bibiyin, pero estaré pasando tiempo allá. Por eso las preposiciones castellanas que empleamos nosotros, debemos infundir esto explicando qué preposiciones, algunas preposiciones que tienen sentido cuando tú la traduces del Fang al castellano. El mensaje que puedo y debo darles, he dicho que al principio tenemos que ser intelectuales no afectados por nada.
nosotros los ecuatoguineanos debemos tener la conciencia de que, primero, la palabra que nosotros llevamos, y ponen aquí, español, en realidad no es español, es el castellano. ¿Por qué? Porque resulta, ¿qué es el castellano? Es la lengua que tuvo origen en una región de España llamada Castilla. Y entonces, con la fusión de este lenguaje, de ese dialecto, salió una tercera cosa, que es lo que llamamos castellano. Y este castellano se llama español. Hay que distinguir, en el mundo internacional nuestro, hay que distinguir la palabra español como adjetivo y como sustantivo. Español como sustantivo, ¿qué significa sustantivo? Substare, lo que está debajo, lo que mantiene. Entonces la palabra sustantivo es aquella palabra que significa por sí mismo lo que quiere decir, sustantivo. Y entonces el adjetivo, que es adiáceo, estar junto a uno, es la palabra que le acompaña a la otra para enseñarlo lo que es. Entonces español, en castellano puro, es todo lo que pertenece a España, es la sustitución de todo lo que pertenece a España. La primera afección. Español también es todo lo que existe en España. Yo hablo español, dice el catalán. ¿Por qué? Porque el catalán, la lengua catalana, es de España, luego es española. El gallego es español. Entonces, cuando nosotros hablamos del español y el castellano, el español, hay que verlo en la historia, fue Franco, el general Franco, que para unificar las lenguas y unificar la dictadura, impuso la lengua de Castilla, llamado el castellano, a llamarlo español. Pero las demás lenguas son españolas, por lo que nosotros los guineanos en realidad no nos debemos decir que hablamos español. ¿Por qué? Porque no es español lo que hablamos el castellano. La lengua que tuvo origen en Castilla se extendió por España, se extendió por Hispanoamérica, se extendió por aquí, y que por lo tanto no hablamos español, no es lengua española. Es lo que quiero recomendar a los hispanoparlantes, castellanoparlantes mejor, del mundo entero, que no debemos decir que hablamos español. Es Franco que obligó a España a unificar la lengua española que se había extendido más, que era el castellano. Pero las demás lenguas son españolas. Vale, muchas gracias a todos vosotros.